Bien, estamos ya de vuelta en este segundo bloque de Foro Empresarial, cargados de información para compartir con todos ustedes. Hablamos recién con Neri, en este caso Neri Rojas. Él es propietario de lo que sería una MOPI, una empresa del sector mobiliario, que nos comentaba que han tenido muchos pedidos, ha habido un resurgimiento en la necesidad de redecorar interiores, de equipamiento de las oficinas y de todo lo que concierne al home office, porque muchas personas definitivamente van a tener que seguir trabajando por lo menos hasta final de año bajo esta modalidad, home office, home working, y bueno, son nuevos modos y nuevos estilos de vivir. Y en este espacio, en este bloque informativo, vamos a hablar un poco de lo que es la gestión de la SAP. Agradecemos desde ya este tiempo que nos está brindando el presidente de la SAP, Natalicio Echase, Nadia, porque vamos a conocer nosotros también como usuarios la gestión y todo el proceder en estos meses y de todo lo que se viene a partir de ahora también con la SAP. Totalmente, por eso ya le agradecemos su presencia, señor presidente. En este espacio, por supuesto, vamos a estar haciendo las consultas pertinentes para que todos los ciudadanos también se vayan enterando acerca de todos los trabajos que vienen realizando y los proyectos que están por realizar, por supuesto, en lo que va de este segundo semestre. Muy bienvenido, señor presidente Natalicio Echase. Muchas gracias por estar con nosotros en este foro empresarial. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Nadia. Buenas tardes a la audiencia. Presidente, para ir conociendo un poco, hace instantes, hace algún par de horas, se daba a conocer este resumen del informe de gestión de la SAP. ¿Podemos hacer un pequeño recuento de esto? ¿Cuánto ya se ha utilizado del fondo? ¿Cuántas facturas han sido exoneradas? Y un poco los trabajos que estamos realizando ahora con la SAP. Sí, cómo no. Bueno, en lo que se refiere principalmente, lo que más importante es, digamos, en este momento es que se ha trabajado el manejo de estos fondos especiales que son los fondos de COVID, y es por eso que nosotros tenemos habilitado en nuestra página principal de la empresa cómo se utilizan estos fondos, en qué etapa está la utilización, que se pueda saber principalmente por eso tenemos estos fondos COVID, que le asignaron fondos para dos partes del sistema de facturación. Le asignaron para subvencionar, digamos, estas cuentas que fueron exoneradas, ¿verdad? Y la otra parte para reforzar estructuralmente las instalaciones de SAP, de modo a que si esta pandemia se prorroga hasta los meses de diciembre, podamos tener garantizado el servicio a fin de año, que va a ser una época crítica como todos los planos, y que el agua en este momento está siendo muy importante por el uso que se le da en la lucha contra el virus, en el lavado de manos, en el higiene que hace falta para mantenerse fuera del virus. Presidente, con respecto a una consultita a los inconvenientes con el agua que varios barrios aquí, por ejemplo, el barrio Nazaret, barrio Obrero, barrio Tacumbú, bueno, en síntesis, una infinidad de barrios que estaban pasando por la falta justamente del líquido vital del agua. Con respecto a eso, quería consultarle si se hicieron distribuciones de tanques de aguas para poder solucionar eso con motores, y de repente a cuánta cantidad o a cuántas personas estaría llegando esa solución que estarían esperando, por supuesto, porque se están haciendo los trabajos pertinentes para poder dar ese alivio. Bueno, en lo que refiere a los trabajos que hemos realizado para enfrentar esta situación, nosotros en inicio del mes de marzo, ya en febrero y marzo, se iniciaron la construcción de 10 pozos profundos con sistema de distribución a la red y cloración antes de la distribución en estos puntos críticos, barrios críticos de la zona de Tacumbú y Barrio Obrero. Con eso, momentáneamente estamos pudiendo cubrir, digamos, el consumo de esa zona sin que le falte agua en todo el día, pero reforzando ese sistema. Ahora está en proceso de licitación 14 pozos más que van a cubrir también esa zona y otras zonas que están todavía debilitadas, ¿verdad? Esos 14 pozos tienen un origen de fondo COVID. Los 10 anteriores fueron realizados con fondos propios y tienen un alcance o un costo más o menos de 10.000 millones de guaraníes. Y también en paralelo está en proceso licitatorio, seguramente habrán podido ver ahí en la página, la construcción de 10 plantas móviles que van a ayudarnos a reforzar el sistema antes de que llegue el verano,
para 24.000 viviendas aproximadamente va a ser el refuerzo, y eso tiene un costo aproximado de 50.000 millones y va a ser terminado en un plazo de 90 días a partir de la adjudicación, que se prevé que sea a finales del mes de julio. Están en este momento esperando la presentación de las ofertas de los usuarios. Y lo que hablaba Nadia de los tanques es un programa que ya comenzó antes de que termine el año, que prevé la instalación de 10.000 tanques en forma inicial dentro de las viviendas que no tienen, digamos, suministro durante todo el día. O sea, la crisis del suministro se da principalmente cuando el consumo supera la producción en horas diarias. Entonces, de noche, cuando ellos tienen acceso al agua porque ha disminuido el consumo en el sistema, no están despiertos. Y lo que busca este sistema es que esa agua se pueda almacenar en las horas de la noche para que ellos tengan una cantidad de agua mínima para cubrir los quehaceres domésticos, el baño, no para regar el jardín, pero sí cubre el 100% de los quehaceres domésticos como baño, cocina, limpieza básica de la vivienda interior durante todo el día con el cargado de la noche. Totalmente. Mencionaba el tema de los tanques y los pozos, presidente. Si bien los tanques decía que ya es un proyecto que inició anteriormente, el tema de los pozos estaría dentro de los fondos de la ley de emergencia que le corresponde a la SAP. Bueno, 10 pozos se realizaron con fondos propios que ya se terminaron, están en funcionamiento. Eso se terminó alrededor de fines de marzo. Ya estuvieron en funcionamiento porque justo se hizo en forma de emergencia para enfrentar el inicio de la pandemia que no conocíamos cómo iba a ser ni qué consecuencias iba a tener. Y los fondos COVID que le asignaron a SAP nos permiten la construcción de 14 pozos más en diferentes zonas de Gran Asunción e interior del país, porque cubre también la ciudad de Cacupé, la ciudad de Paraguarí y la ciudad de Pedro Juan Caballero. Y además de eso, la construcción de 10 plantas móviles que van a estar instaladas en Sajonia, cerca de los edificios del puerto, en la costanera norte para esa zona, en la ciudad de Limpio y en la ciudad de Emboscada. Aparte de esas plantas móviles que tienen un plazo de terminación de 90 días aproximadamente, también los fondos COVID prevén el inicio de la construcción de la planta de tratamiento de Viñascue, que es ya una obra mayor, que va a ser digamos, subvencionada por este fondo en un 50%, o sea, 60.000 millones asignados de fondo COVID y 60.000 millones de fondos propios, pero esa sí ya es una obra un poco más larga porque tiene un plazo de construcción de 18 meses aproximadamente, pero esa obra lo que va a hacer es acabar definitivamente con la diferencia entre el consumo y producción, y además nos cubre el crecimiento del Gran Asunción por los próximos 10 años. Qué importante avance realmente. Totalmente, presidente. Y mi siguiente consulta trata un poquitito acerca de la opinión que usted tiene con el proyecto de ley presentado por el senador de la Cámara Alta, Salim Buzarquis, el que por supuesto incluye la anulación de las facturas de ANDE respectivamente con ESAP ya. Por los meses que dure la pandemia, quisiéramos saber cuál es su opinión con respecto a eso y el escenario económico que se pueda llegar a dar si es que esa ley se aprueba, se llega a promulgar. Bueno, yo no podría emitir una opinión política porque eso es potestad del soberano parlamento de nuestro país, ¿verdad? Pero sí puedo decir qué consecuencia traería la aplicación de eso si es que no se prevén las diferentes situaciones. En la ley que fue planteada y que nosotros recomendamos al Poder Ejecutivo el veto total, no estaban previsto el origen de los fondos para que nosotros podamos enfrentar esa falta de recaudación que íbamos a tener al suspender al hacer la cancelación de las facturas, ¿verdad? Además de tener otras consecuencias de impuestos y demás cosas que ya habían sido pagados, ya habían sido emitidas las facturas, ya estaban en la calle, ¿verdad? Pero fuera de eso, el principal problema es que el SAP no tiene la capacidad financiera para no realizar el cobro durante un mes, es lo que le tocaba a SAP, no tanto como la ANDE, un mes porque la ley dice todas aquellas facturas que no fueran emitidas en base al promedio, o sea, en base a lectura, perdón. Y SAP no leyó solamente el mes de abril,
que fue el momento de quedarnos quietos. Se realizó la facturación del promedio de los últimos 6 meses, pero no tuvimos reclamos considerables porque el agua es muy barata, entonces no tuvimos, digamos, saltos muy grandes en los consumos. No obstante, el mes de mayo ya se leyó de vuelta y todas aquellas cuentas que tuvieron diferencia entre el consumo real y el consumo supuesto, ya en el caso de ser menor o mayor, fueron acreditados o cobrados solamente la diferencia. O sea que se encuentra totalmente regularizado en el caso de SAP y eso no hubiera tenido ninguna consecuencia válida más que generar un problema financiero para SAP. Ujú. Presidente, tengo entendido que a pesar de lo que se pensaba, no tuvieron muchos reclamos en este tiempo. No, nosotros no tuvimos muchos reclamos. En el proceso de facturación que se realiza en forma mensual, nosotros tenemos lo que llamamos el proceso de crítica interna, que es la verificación de los datos que se obtienen en el campo antes de la emisión de la factura. Y esos procesos se mantienen en el orden de 1.500 más o menos mensuales, en los cuales las facturas se tienen que modificar, ya sea por el 80% es porque los usuarios tienen pérdida en la instalación interna. Al momento que les llega la factura ya tienen una suma exorbitante porque una cisterna es 600.000 guaraníes por mes, ¿verdad? Y si hay un caño roto debajo del piso que no se ve, a veces genera ese problema. El 80% más o menos es correspondiente a pérdida interna y el resto es diferentes errores comerciales que tenemos en el procesamiento de los datos o error del lector o que el medidor no haya sido posible acceder porque hay materiales de construcción encima de la vereda, o se estacionó un auto enfrente en el momento que pasó el lector y demás cosas, ¿verdad? Pero no tuvimos un salto considerable. Sí se formaron colas en ESAP una vez que habilitamos el centro de atención al público, pero el 100% fue para caja, porque nosotros no habilitamos reclamos, entonces no se atendía reclamos. Se atendía solamente en forma telefónica y en forma de todo el sistema de redes, pero la atención de reclamos no generó cola, pero el usuario de SAP es particular, ¿verdad? Está acostumbrado a pagar en la caja, no va a la boca de cobranza, no utiliza la web, el internet con su sistema de pago, o sea, le gusta ir a pagar. Casi el 56% de nuestros usuarios paga en caja. Importante ya toda esta información que está compartiendo, presidente, porque muchos usuarios justamente están observando el programa y se están sacando todas las dudas con usted. En ese sentido, quiero volver otra vez un poquito al tema del proyecto de ley. Hablamos en el caso hipotético de que este proyecto de ley se promulgue. En este caso, tendría algún tipo de afectación con los proyectos que particularmente ya la ESAP está poniendo en acción o próximos proyectos que están plasmados en papel y estarían queriendo aplicarlos en el 2021, por ejemplo. Bueno, no hace falta ir tan lejos. Nosotros no podemos vivir un mes sin que haya ese cobro. O sea, SAP no es un ministerio que recibe plata del presupuesto general de gasto, es una sociedad anónima y el único ingreso que tiene es a través digamos, del cobro del servicio. O sea, no tenemos nosotros capacidad financiera para sobrevivir un mes y ese costo no es cubierto, así como fue cubierta la exoneración, ¿verdad? Que a lo mejor creo yo que ese hubiera sido un camino válido de plantear que se exoneren el 100% las cuentas, entonces se prevía el origen de los fondos. Nosotros estamos exonerando en este momento, ya exoneramos 3 meses y ahora con el nuevo decreto se extiende 2 meses más. 101.000 usuarios el costo de su servicio de agua y alcantarillado sanitario, todos aquellos que tienen un consumo igual o menor que 50.000 guaraníes. Parece ser poco 50.000 guaraníes, pero para agua no es poco porque el agua no es muy cara. Y eso representa el 42% de nuestros usuarios. 50.000, Sí. menos de 50.000 guaraníes pagan el 52% de nuestros usuarios. Presidente, de estos 137.000 millones que son, digamos, los fondos destinados para exoneración, ¿ese total va a ser utilizado exclusivamente para exoneración o se va a distribuir para otras cuestiones? 17.000 millones es lo que corresponde a 5 meses de exoneración. 10.000 millones corresponde a la construcción de 14 pozos en diferentes zonas de gran extensión. 50.000 millones corresponden a 10 plantas móviles en diferentes partes también de gran extensión. Y 60.000 millones calza la construcción del 50% de la planta de tratamiento
un módulo más para Viñascué, que sí ya es una planta para 110.000 viviendas, ¿verdad? Ya no es más una planta pequeña. Sí. Presidente, le hago la siguiente consulta. En ese sentido, yo le hago el tema, le hago las consultas pertinentes por la ley, porque en serio mucha gente en las redes sociales están queriendo saber demasiado y obviamente quién es la persona más adecuada para responder nuestras dudas en el caso de que se dé, que la ESAP tenga que, por supuesto, asumir esas facturas. ¿En cuánto tiempo usted dice que se estaría recuperando el costo de las mismas? ¿O tendrían que acudir, obviamente, a bancas privadas o al BNF? Bueno, nosotros, sí, es que suponiendo el escenario de que se ratifique el Parlamento en su proyecto inicial y que tengamos que realizar la cancelación de la factura, de acuerdo a lo que decía la ley, cancelaríamos 2 meses de factura, porque el mes de abril es cuando no hubo lectura, digamos, y el mes de mayo está vinculado al mes de abril, porque cuando se realizó la lectura ahí se hicieron las conversiones de cobro de diferencia o acreditación de dinero si es que sobrepasaba el promedio, ¿verdad? Casi no hubo acreditaciones porque la gente no pagó luego la cuenta, entonces no fue más un movimiento de papel que de dinero, digamos, ¿verdad? Pero en el caso que eso se apruebe, tendremos que trabajar con el Ministerio de Hacienda para ver cómo calzar. Etapa cero, todos tenemos que volver a aislarnos, digamos, la economía se retrae nuevamente. Monto que manejan las otras empresas públicas, porque el agua tiene bajo costo de venta, digamos. De esos 44.000 millones, aproximadamente 31.000 millones es costo directo de producción, que es sueldos y productos químicos y mantenimientos, ¿verdad? Y el resto son fondos que están destinados a proyectos de inversión en diferentes lugares de Gran Asunción. Presidente, ¿qué ocurre en el caso de, por supuesto, hablando un poquito del tema de los inconvenientes con el agua de los barrios que no tienen agua? Usted había mencionado que normalmente de día, por la cantidad de personas que utilizan el agua, no sube, pero en este caso, ¿qué ocurre en las zonas que ni de noche no hay agua? O sea, por decirlo que en el horario nocturno, donde la mayoría no está utilizando, se podría tener un mayor flujo de agua. ¿Qué ocurre en esas zonas, por ejemplo? En este momento no existe ese tipo de reclamo, a no ser que sea un reclamo puntual de una zona donde se rompió un caño y que tengamos que ir a reparar, ¿verdad? Esa situación se da principalmente en el verano. Y las zonas más débiles de nuestro sistema son las zonas que están en las zonas más altas de Gran Asunción, como Bañado Tacumbú y Barrio Obrero, que están muy altos. Entonces, cuando el consumo es alto, ya, digamos, no sube el agua hasta ahí, en palabra sencilla, ¿verdad? Y la otra zona que tiene serios problemas son los bañados, ¿verdad? Las zonas más bajas de viviendas precarias, porque ahí las redes están hechas por ellos, se han extendido redes, se tiran ellos mismos los caños, ¿verdad? Y las redes totalmente deficientes, inclusive nosotros hemos realizado trabajos deficientes para cubrir emergencias, en donde le damos agua a 200, 300 viviendas con diámetros que no son los adecuados, ni la red es la adecuada para esas viviendas. Ya que hablaba de caños rotos, presidente, ¿cómo está esa tratativa, esa conversación con el MOPC, con el avance de las obras? Ese eterno dilema que mucha queja también genera, porque cuando el MOPC o la municipalidad realiza una obra, luego llega la SAP, tiene que volver a romper. ¿Cómo se da? ¿Están conversando mejor hoy día ya en esas cuestiones? Bueno, el MOPC no nos toca tanto, sí nos tocan las diferentes municipalidades, porque el MOPC, nosotros no tenemos agua en zonas rurales, ¿verdad?
Nosotros prestamos servicio en las 30 ciudades más importantes y principalmente en las zonas céntricas. Es una concesionaria que tiene 30 ciudades, las 30 ciudades más de 10.000 habitantes. El resto no es área prestacional de SAP. Pero con las municipalidades sí tenemos ese problema. Tratamos de manejar lo mejor que podemos, pero es complicado porque, por ejemplo, con la Municipalidad de Asunción, el intendente actual nos pasa los proyectos, entonces a medida que se van a ir haciendo los recapados, ya vamos cambiando la cañería a la vereda para que las próximas roturas se hagan en la vereda y no en el pavimento, debido a que nuestra red es muy antigua. El 80% de la red de SAP tiene muchos años y el 20% que sobra está hecho no de acuerdo a estándares de calidad, entonces nuestra red es deficiente. Nosotros perdemos el 42% del agua que producimos. El 42% del agua que producimos se pierde antes de llegar al usuario, antes de facturarse, ¿verdad? Pero no hay que asustarse también de este valor. Las empresas, las mejores empresas de Latinoamérica mantienen un índice de agua no contabilizada de 30% más o menos. Entonces nosotros podríamos ajustar en un 12% más, que no es despreciable, pero que tiene mucho costo para llegar a ese valor. Tenemos que cambiar muchos caños, tenemos que invertir y eso no tiene un retorno inmediato y todo se refleja después en la suba de la tarifa. Y la tarifa ustedes saben que tiene un criterio, digamos, no tanto técnico, sino más bien político, porque afecta como primera necesidad a todos los ciudadanos, ¿verdad? Así es. Presidente, justamente tomando un poquitito lo que usted acaba de comentar con respecto al tema de el 80%, bueno, nuestras redes ahí abajo en cuanto a los caños, si bien usted mencionó que esto no se puede cambiar de la noche a la mañana, ¿habría algún tipo de proyecto para ir cambiando por lo menos de a poco, por zonas, para tratar de renovar y mejorar un poquitito también así el tránsito del agua y el consumo para todos los usuarios? Nosotros hacemos cambios periódicos todos los meses de los puntos críticos, analizamos dónde hay más rotura y cambiamos esas extensiones, pero en pequeños tramos. Hacer un proyecto de cambio general, o sea, para atender todos los reclamos que tenemos, estamos hablando de 300 millones de dólares para Gran Asunción, o sea, está fuera totalmente de nuestro alcance financiero y no creo que el Estado en este momento tampoco pueda hacer inversiones de ese tipo. Así es. Presidente, aprovechando estos últimos minutos, quiero hacerle dos últimas consultas. Por un lado, ¿qué opina acerca de este plan de reactivación? Si bien no puede darme una postura política, por lo menos económica. Y por último, dejar un pequeño mensaje para toda la teleaudiencia, para aquellos usuarios de la SAP que siguen apostando y siguen confiando en la gestión de la institución. Bueno, desde el punto de vista económico, soy ignorante no conozco todas las aristas del proyecto, entonces debo meter la pata grande. Sí te puedo responder lo que corresponde a esa. Pero yo creo que están todos los profesionales que están haciendo los estudios y seguramente vamos a tener un buen resultado. Ya tenemos un buen resultado en lo que corresponde a la salud actualmente. Somos uno de los países con más baja tasa de mortalidad y baja tasa de infectación por este virus que nos cambió la vida a todos. Y creemos que eso se ha de reflejar también así en la parte económica. Y con respecto a ESAP, nosotros siempre le pedimos a nuestros usuarios que nos hagan saber, que estén presentes con nosotros. Hacemos el esfuerzo todos los días. Hay mucha gente que está detrás de nosotros, que está 24 horas trabajando de noche, con frío, con calor, metido en el agua cloacal hasta el cuello, algunos, otros arreglando caños rotos a las 12 de la noche o haciendo conexiones, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que se sacrifica, mucha gente que trabaja. Somos ineficientes todavía. Apuntamos siempre a mejorar cada día, pero nos falta mucho por mejorar y lo principal pasa por el lado económico, ¿verdad? Por la inversión que hay que hacer en estas empresas estatales para que podamos tener un servicio de primer nivel. Totalmente. Importante mensaje que le dejamos a la teleaudiencia. Estoy seguro también que será bien recibido. Presidente, queremos agradecerle este valiosísimo tiempo que nos está brindando. Conocemos un poco más a fondo de cómo está trabajando la SAP y, por supuesto, cómo va a afrontar este resto del año. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Excelente. Bien, Nadia, con esto llegamos al final. Tenemos que despedirnos.
Lastimosamente sí, pero bueno, le decimos a toda la teleaudiencia que por ahí agarró los últimos 15 minutos de esta entrevista, no se preocupe, que a partir de las 20 horas la repetición de este espacio del Foro Empresarial y no se olviden que a partir de las 8, bueno, no las 8, bien tempranito en la mañana, el lunes, porque mañana es sábado, casi les invité a que vean mañana sábado el Foro Empresarial AM, pero no, el lunes entonces, bien tempranito con todos los compañeros, por supuesto en este Foro Empresarial AM. Así que bueno, feliz fin de semana para vos, David, presidente, también para usted, éxitos totales y bueno, para todos nuestros compañeros y la teleaudiencia. Excelente, con esto llegamos al final, lo despedimos, será hasta la próxima semana. Gracias por la compañía. Chao, chao. Chao, chao. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras.